En 2026, México albergará 13 partidos en la próxima edición de la Copa del Mundo, la cual se llevará a cabo en conjunto con Estados Unidos y Canadá, siendo la primera ocasión en que un certamen de este tipo se desarrolle en 3 países. Donde además de los 5 encuentros que se celebrarán en el Coloso de Santa Úrsula, tanto el Estadio BBVA y el Estadio Akron tendrán 4 partidos cada uno. A partir de 2026, México será el primer país en ser sede de 3 mundiales, a la par que el Estadio Azteca se convertirá en el único inmueble en albergar 3 mundiales y 3 inauguraciones de la máxima competencia del fútbol tras haber sido el epicentro de las ceremonias inaugurales en 1970 y 1986. Sumado a que será el estadio con más partidos disputados en mundiales, el cual registrará 20 encuentros una vez que la Copa del Mundo haya finalizado. Pero para poder ser parte del próximo torneo mundialista, la FIFA ha pedido alguna serie de especificaciones para que el Estadio Azteca sea la sede de la Copa del Mundo. El recinto debe ser sometido a modificaciones tanto en el interior como en el exterior para cumplir con los requerimientos, con el objetivo de encontrarse en óptimas condiciones para albergar encuentros del Mundial 2026. Y es que el Coloso de Santa Úrsula ya es viejo, y a pesar de que ha sufrido modificaciones a lo largo de los años, sigue teniendo zonas que no son aptas para un mundial. Las obras contempladas en el proyecto que fue presentado en el 2021, donde se preveía la construcción en los alrededores del recinto como centros recreativos y un hotel, ya no tendrán lugar en la actualidad. Por si quieren saber acerca de este proyecto descartado, en el canal ya hay un video donde hablo al detalle de ello. El proyecto actual contempla únicamente las mejoras de las instalaciones dentro del Estadio Azteca, las cuales se centran en la optimización y modernización de la infraestructura para los miles de fanáticos y jugadores de todo el mundo que acudirán al recinto para ver los encuentros de sus selecciones en uno de los eventos deportivos más grandes de todo el mundo, como lo es el Mundial de Fútbol. La historia del estadio comenzó en 1962 cuando los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares fueron elegidos por medio de un concurso para diseñar el estadio. En sus mejores años, el Estadio Azteca organizaba 100 eventos al año, desde reuniones privadas de un centenar de personas hasta eventos multitudinarios como conciertos, reuniones religiosas, patronales y partidos de fútbol. La cancha del Coloso de Santa Úrsula ha visto desfilar a grandes figuras del deporte. Sin embargo, existen 2 que destacan sobre todos: Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, y Diego Armando Maradona, que se convirtieron en inmortales al tocar la gloria con Brasil en 1970 y Argentina en 1986 respectivamente. A lo largo de los años, los grandes eventos deportivos han marcado las transformaciones profundas del inmueble. Todos estos cambios han llevado a la disminución de su capacidad a poco más de 87,000 espectadores. Y ahora, con la llegada de un nuevo mundial, es tiempo de una nueva renovación del Azteca. En 2018, tras la confirmación de México como una de las sedes para el Mundial de 2026, se presentó un megaproyecto conocido como Conjunto Estadio Azteca, donde además de hacer mejoras en el interior del recinto deportivo, contempló la construcción de un centro comercial, así como un hotel y una serie de plazas de estacionamiento que se sumarían a los que ya se encuentran en las inmediaciones. Estas renovaciones también representaban una remodelación completa en la zona, como la mejora del transporte público, el sistema de captación de agua y hasta las fuentes de trabajo. Aunque el proyecto se perfiló como novedoso y ambicioso para colocar al Estadio Azteca a la vanguardia de los mejores recintos en todo el mundo, su viabilidad fue cuestionada, principalmente por las consecuencias negativas que hubiera causado a las personas ubicadas en los alrededores del recinto. Uno de los principales factores que dificultaron la construcción del proyecto fue el temor del aumento del coste de vida y la reducción de la oferta de viviendas, junto con el contexto de la crisis hídrica, hicieron que los vecinos protestaran contra el megaproyecto. Recientemente el medio mexicano TUDN mostró algunas imágenes de cómo quedará el inmueble con las remodelaciones, donde se aprecian mejoras en los alrededores del estadio, así como un nuevo acceso peatonal que ayudará a facilitar el acceso de las personas al recinto. Otro detalle a destacar es la remodelación interna que sufrirá la cancha del Azteca, donde se puede apreciar cómo será la nueva ubicación de los asientos, además de una modificación del techado del inmueble, que tendrá un nuevo techo con iluminación LED y el cual estará planeado para cubrir a todos los fanáticos. Además de esto, se mejorarán los accesos al inmueble, tanto peatonales como vehiculares, también se mejorará la telecomunicación dentro del estadio, así como las luces tanto internas como externas. Asimismo, se renovarán todas las áreas de hospitalidad y catering dentro del estadio, como agregar 2 zonas de asientos premium en la zona baja y lateral. La renovación de las butacas con un nuevo diseño, eliminando la publicidad que se puede ver actualmente, incluyendo muchas otras modificaciones importantes que aún no se han dado a conocer.
Si bien las imágenes que se viralizaron no muestran mayores detalles sobre la remodelación que sufrirá el recinto, sí fueron suficientes para generar opiniones divididas entre los fanáticos, desde quienes esperan mayores cambios en el lugar, hasta quienes prefieren que este se quede tal como está. Las remodelaciones no comenzarán hasta el término del torneo Clausura 2024, debido a que la planeación inicial fue modificada y algunas cosas tendrán que esperar, cumpliendo únicamente con los cambios que pide la FIFA para poder ser sede de la inauguración. Además, también se buscará que se encuentre dentro de los lineamientos para recibir los partidos de la NFL y los encuentros de la Liga MX. La inversión que se requiere para el proyecto es cuantiosa, ya que estamos hablando de un estadio que al paso de los años ha ido quedándose atrás en diversos rubros, sobre todo cuando se lo compara con los más avanzados del mundo. Se estima que entre 80 y 100 millones de dólares es el monto necesario para iniciar y completar las remodelaciones del recinto. Pese a que no hay un tiempo determinado para la remodelación, se espera que pueda estar listo a finales de 2025, situación que ha llevado a que se tarden en empezar los trabajos de renovación. Y es que son muchas adecuaciones que el Estadio Azteca necesita para que quede como un inmueble de primer nivel y pueda recibir partidos del Mundial 2026. Los cambios no solo serán en su estructura, sino que el nombre del recinto también se verá afectado, ya que el Estadio Azteca recibirá una inversión de 100 millones de dólares de la empresa financiera BBVA para tener los derechos del nombre del estadio. Es importante recordar que esta misma institución ya tiene su nombre en la Casa de los Rayados de Monterrey, que es una de las 3 sedes que serán mundialistas por México. En el caso del Coloso de Santa Úrsula, no se busca una modificación completa al nombre actual, siendo que se buscará agregar un complemento al ya existente, contando con 2 opciones: Estadio BBVA Azteca o Estadio Azteca BBVA. Cabe señalar que ya se le cambió en una ocasión el nombre al recinto tras la muerte del empresario Guillermo Cañedo, quien impulsó su creación, pero este no fue bien recibido por los fanáticos. Ahora deberán volver a apostar por una modificación, buscando que en esta ocasión sí sea del agrado de las personas. Aunque se cambie el nombre al estadio luego de las modificaciones, tendrá que esperar hasta después del Mundial de 2026 para ser utilizado. Recordemos que la FIFA no permite este tipo de publicidad en el nombre de los estadios, algo que también ocurrirá con el Estadio Akron y Estadio BBVA, mismos que tendrán que cambiar sus nombres por Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan del proyecto para la mejora del histórico Estadio Azteca? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.